presentar la denuncia contra ese abogado, ¿no? No, Venga, hay que presentar la denuncia contra ese abogado, ¿no? no, Venga, hay que presentar la denuncia contra ese abogado, ¿no? no. Doctor Daniel Giovanni Neira Ríos, usted también ya tiene copia de ese escrito de acusación. ¿Considera que el escrito reúne los requisitos formales del artículo 337 del Código de Procedimiento Penal? Tiene la palabra, doctor. Gracias, su señoría. Considero que no se cumplen con esos requisitos. Inicialmente, a raíz de ello, se tuvo en cuenta esa situación para la petición de nulidad que fue negada, por eso no voy a profundizar en esa misma forma sobre todos los incumplimientos de esas formalidades, pero sí resaltar unas en particular que pudieran ser subsanadas o aclaradas por la Fiscalía en esta audiencia, y es que, a mi parecer, pues no se cumple con el requisito del numeral segundo del 337, y que estando en ejercicio de ese cargo omitió las funciones propias del cargo, pues considero que debe indicarse cuál es puntualmente la función ligada al cargo, que según la Fiscalía es de custodio de ese CAI, que no cumplió mi cliente como para que se le endilgue la conducta de prevaricato. No estoy preguntando sobre cuál es la misión que tiene la Policía Nacional en sus cerca de 200.000 hombres, no, sino cuál es la función ligada cuál es el acto propio de sus funciones del cargo como custodio, que sería la que se incumplió y que generaría presuntamente ese prevaricato. O sea, no algo genérico, sino algo puntual relacionado con la misionalidad que cumplía esa persona ese día. Y también considero que existe un vacío en las formalidades, y es el requisito establecido en el literal E del numeral 5 del 337, que exige que la Fiscalía, al referirse a peritos o testigos, debe indicar con claridad la dirección y datos personales, pues que en este caso en temas de virtualidad, dirección incluso electrónica, que permita a la defensa la ubicación de aquellas personas que refiere como testigos. Eso no es una exigencia de la defensa, sino que así lo establece el legislador en el 337. Esta es la oportunidad para plantear esa omisión de información en cuanto al escrito. Esas son las manifestaciones que realizó, señoría. Las demás fueron planteadas en la nulidad que fue negada. Gracias, doctor. En efecto, este estrado judicial debe solicitar a la Fiscalía General de la Nación, tal como lo ha referido el doctor David Benavides Morales y el doctor Daniel Giovanni Neira Ríos, se concrete cuáles son esos hechos jurídicamente relevantes, entendidos como los que corresponden a los presupuestos fácticos previstos por el legislador de los delitos que fueron imputados a los señores Jeffrey, toda vez que de esa primera lectura que pudo hacer también este estrado judicial en punto del delito de concierto para delinquir, es una diría yo, una descripción genérica de una concertación de, al parecer, los tres imputados, dice, con otros particulares, que realmente no se indica cuáles son, con otros policías que tampoco se concreta cuáles son, como indican los dos defensores, por lo menos si hay una organización, se diga cuál fue el periodo en que funcionó, pero también le asiste razón a los defensores cuando requieren se les diga por parte de la Fiscalía General de la Nación cuáles son esos hechos, esas omisiones concretas por las cuales se les imputa no solo la coautoría en los delitos de hurto en que pudieron haber participado según el escrito de acusación, si esa omisión sería configuraría de manera simultánea ese concurso ideal de... Un segundo, doctores, que me están golpeando. Qué pena, doctores. Estoy en la oficina y están golpeando en la puerta. Se indique, se concrete cuál es esa omisión específica que según la Fiscalía General de la Nación
como agentes de la Policía Nacional, concretamente y en ocasión de sus funciones, porque así lo exige ese prevaricato por omisión, no hicieron. Entonces, el despacho pues le traslada esas inquietudes al señor fiscal para que en el futuro realmente no nos vaya a generar nulidades. El doctor fiscal nos dirá si está en disposición de resolver las inquietudes que formulan los defensores de Robin. Si requiere, doctor, unos minutos para poder organizar, porque son suficientes, son varias las inquietudes, si en definitiva se va a radicar otro escrito de acusación en donde se incluyan todas estas omisiones respecto al numeral segundo del artículo 337 y que ha reiterado la Corte, y en estos días hemos visto, doctores, una cantidad de providencias de la Corte Suprema de Justicia que decreta nulidad precisamente por no especificar esos hechos jurídicamente relevantes que deben conocer los acusados para que, por supuesto, puedan defenderse de ellos. Pero también, como dice el doctor Daniel Giovanni Neira Ríos, viendo ese escrito de acusación, tampoco se cumpliría con el literal E, ya que en los testigos únicamente se dice, por ejemplo, patrullero Juan Guillermo Sáenz Galindo, número de cédula. Recordemos que en igualdad de armas, inclusive los señores defensores podrían ubicar a estos testigos de cargo para también realizar entrevistas a expensas de los investigadores de la defensa. Entonces le concedo el uso de la palabra, señor fiscal, para que nos indique si estaría en disposición de, luego de un receso, concretar esos hechos jurídicamente relevantes, si pide el aplazamiento, el señor secretario con gusto les entregará la audiencia. 20 minutos, ¿es Rubén que se demora? ¿Cómo es, Rubén, que se le entrega la audiencia a los doctores? Por favor. No, o sea, el link que nos permite generar el sistema a nosotros se genera, ¿sí? Tienen 20 minutos para iniciar la descarga, es decir, es temporal. Sí, para que si el doctor no alcanzó a tomar nota, pues pueda pedir la audiencia y en próxima oportunidad o dentro de unos minutos usted nos dirá, se puedan aclarar esos hechos jurídicamente relevantes. Tiene la palabra, doctor fiscal. Su señoría, gracias por otorgarme el uso de la palabra. Su señoría, como lo referí en mi presentación, soy fiscal de apoyo por las vacaciones de la Fiscalía 35 y atendiendo a lo dicho por usted, no se presentaría un nuevo escrito, su señoría, porque estamos en la etapa de aclaración y únicamente se llegaría a aclarar lo solicitado por estos dos defensores. No conozco la investigación a fondo, su señoría. Me presento a esta formulación con el fin de darle la lectura correspondiente del escrito de acusación, en lo que yo observé llena los requisitos sobre los hechos jurídicamente relevantes, pero sí hay razón en el incumplimiento en el literal E del artículo 337 y pues en esa forma se hará la aclaración, pero ya le correspondería al fiscal titular, su señoría, porque desconozco cuáles son las direcciones de los funcionarios de policía judicial que aduce la defensa. Para lo cual pido es una suspensión o el aplazamiento de la audiencia, su señoría, una suspensión y reprogramación de nueva fecha y hora para realizar esas aclaraciones y dar el traslado correspondiente tanto a su despacho como a los señores defensores. Gracias, doctor. De la suspensión que pide el señor fiscal, le corro traslado al doctor Johan Ricardo Vargas. Sin ningún inconveniente, su señoría. Doctor David Benavides Morales. Doctor, no lo escucho. Doctora, discúlpeme que se me entrecortó un segundo. ¿Me pregunta qué cosa, doctora? Doctor, el señor fiscal solicita suspensión de la audiencia para que sea el señor fiscal titular de la carpeta que se encuentra en vacaciones, que haga esas aclaraciones que ustedes solicitaron el día de hoy. Sin inconveniente, señoría, claro. Doctor Daniel Giovanni Neira Ríos. Su señoría, pues en realidad yo no estoy de acuerdo con la suspensión. Considero que independientemente de que el fiscal que hoy nos acompaña esté haciendo el reemplazo al fiscal titular, la fiscalía es una sola y debe
realizar las respectivas revisiones de las carpetas antes de llegar a las diligencias. Y máxime en este caso, donde el tema de hecho jurídicamente relevante venía planteándose hasta en tema de nulidades, hasta en tema de pronunciamiento del tribunal en este mismo asunto, es decir, que ya se advertía que existía una inconformidad por parte de la defensa al respecto. Sin embargo, como mi oposición no generaría ningún efecto en este asunto, porque eso le corresponde directamente al despacho, de todas maneras, iba a decir que quedara constancia, pero ya su señoría dijo claro que solo eso lo hace su despacho. De todas maneras, solamente evidenciar que el término que transcurra entre la fecha de hoy y la fecha en que se reanude la diligencia serán términos pues, que corren a cargo de la Fiscalía, quien es la que está pidiendo la suspensión. Solo ello en virtud de una audiencia que tenemos pendiente de prórroga de medida en la próxima semana. Gracias, doctor. Señor fiscal, ¿usted quiere indicar cuándo regresa de vacaciones el señor fiscal 35, que es el titular de la carpeta? Deme 2 segundos, su señoría, ya le doy con exactitud la fecha. Claro que sí. Entre tanto, pues el despacho debe indicar que pues suspende la audiencia porque el señor fiscal ha indicado que no por medio de los pormenores de la carpeta, y en este sentido pues sí llama la atención el despacho a la Fiscalía General de la Nación, toda vez que uno de los puntos por los cuales este estrado judicial negó la nulidad que interpuso el doctor Daniel Giovanni Neira Ríos fue precisamente porque le indiqué que no era la oportunidad procesal, que inclusive todos esos hechos jurídicamente relevantes podían aclararse en el curso de esta audiencia de formulación de acusación. Al parecer no hubo comunicación con del señor fiscal 35 con el señor fiscal 33 que hoy nos acompaña, y entonces no se preparó debidamente esa carpeta, esa audiencia de formulación de acusación. Sin embargo, pues reitera, el despacho no puede obligar al doctor fiscal 33 a que absuelva las inquietudes que hacen el día de hoy los señores defensores de Robinson Rincón Ceballos, David Jesús Álvarez Mejía, y por supuesto entonces suspenderemos la audiencia para reanudarla cuando el señor fiscal titular de la carpeta regrese de vacaciones, que es cuando, doctor. 13 de septiembre, su señoría. 13 de septiembre. Hay que presentar la denuncia contra ese abogado, ¿no? Hay que presentar la denuncia contra ese abogado, ¿no? Hay que presentar la denuncia contra ese abogado, ¿no? No. Esta semana estamos. Hay que presentar la denuncia contra ese abogado, ¿no? No. Hay que presentar la denuncia contra ese abogado, ¿no? No. Hay que presentar la denuncia contra ese abogado, ¿no? No. Hoy cuando escuchan Daniel Neira Ríos, les